Vamos a continuar con nuestra serie de los jueves. A mí me da mucho gusto que todos estén aquí. Ya estamos en la recta final. Tenemos máximo, yo creo que este y el siguiente tema, y finalizamos con esta enseñanza, la cual yo creo que pues nos ha retado a muchos de nosotros, y yo espero no solamente que sea un reto para nuestra mente o pues a nuestros sentimientos, sino que realmente podamos hacer algo, que podamos obrar, que podamos obedecer la voz de la palabra del Señor. Y bueno, ¿qué es la iglesia? En toda esta serie hemos estado tratando de ver cuál es ese significado, cuál es el propósito de la iglesia. Y no comenzamos por Hechos 2, en donde podríamos ver o donde tradicionalmente podemos tomar sobre la existencia de la iglesia desde a partir de allí, pero no, en realidad vamos a entenderlo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos fuimos en esos tantos sermones que hemos estado escuchando desde el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermano, encontramos el prototipo de la iglesia. Desde allí, una versión beta que va corriendo hacia el futuro y que va revelándose poco a poco en el tiempo. Primero, precisamente ese prototipo, luego vimos el ADN de la iglesia, la esencia y el sistema con el cual la iglesia se comunicaba con Dios. Eso fue la primera parte de lo que vimos. La segunda parte, que fueron más o menos como unos 6 sermones, que tiene que ver ya con la visión, es hacia dónde va la iglesia, hacia dónde se dirige y cómo es la relación que tiene con Dios, cuáles son sus alcances de esa relación con Dios y cuáles son las metas de esa relación con Dios. Y la última parte, que aproximadamente fueron como unos 6 sermones, tiene que ver con la misión. Aborda el propósito de la existencia de la iglesia, la forma en cómo la iglesia se debe organizar para alcanzar aquello para lo que fue alcanzada. Y bueno, ¿cuál es el origen de la iglesia? ¿Con la venida del Espíritu Santo? No, hermanos. Repito, empezó desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que nosotros aprendimos es que la iglesia no existe solamente por el hecho de que la iglesia tenía que existir, como que si ese fuera el final de todas las cosas, o el fin, o el propósito. El propósito no es la existencia de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, y el propósito no somos nosotros mismos, sino que nosotros, o la iglesia, es parte de un proyecto más grande que nosotros mismos. Así como cuando nosotros pensamos en nosotros mismos sobre la voluntad de Dios y cuál es el propósito para nuestra vida, hermano, tenemos que llegar a la conclusión de que no se trata de mí como persona. Muchos en la vida se la pasan buscando el propósito de Dios para su vida. Señor, es que yo necesito que tú me digas qué grandes cosas son las que yo voy a hacer, ¿verdad? Y nos quedamos en eso, y más es de una gloria personal que de realmente tratar de entender qué es lo que Dios quiere de mí para otra cosa que a mí me sobrepasa. Y el propósito siempre ha sido, no yo, no la comunidad de los cristianos, sino qué es lo que la iglesia tiene que hacer y cuál es el propósito de Dios sobre nuestra comunidad, pero que no solamente es aquí, sino que es en el futuro. Hermano, ¿tú te has puesto a imaginar cuántas generaciones atrás de nosotros pasaron? ¿Cuántos seres humanos vivieron? Y si nos ponemos a contar bíblicamente, ¿quién fue primero? Adán, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? ¿Adán sigue viviendo?
¿Ok? Y el propósito para Adán, ¿quién sabe cuál fue el propósito para Adán? ¿Ok? Bueno, ese es el propósito, hermano. Es gobernar. El propósito original era fructificar, multiplicarse, administrar. Es un reino. Ese reino, hermano, se pierde por el pecado, y entonces las demás gentes a partir de allí en el pecado mueren y siguen muriendo y siguen muriendo. ¿Y cuál era el propósito para Abraham? ¿Cuál fue el propósito para Abraham, hermanos? La descendencia. Ahora, ¿Abraham vio la descendencia? El propósito para Adán era de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. ¿Abraham vio esas estrellas del cielo? Ok, entonces ¿por qué nosotros seguimos pensando que el propósito es, mi gran propósito glorioso que yo voy a ser levantado? Y cuando Abraham ni siquiera pudo ver el cumplimiento del propósito que Dios tenía, que no era solamente él, sino que era generación tras generación, tras generación, tras generación. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Que será bendita toda la tierra. Hermanos, ¿toda la tierra es bendita? Entonces ese es el propósito de nosotros. Pero nosotros pensamos acá en que mi grandiosa vida, y digo, no quiere decir que tengamos una vida miserable, ni mucho menos, hermano. La vida de los hijos de Dios está llena de propósito. Pero ¿cuál es el propósito? Bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué estamos todo el tiempo tristes y acongojados, enojados? No sé, hay muchas cosas que podemos vivir en la vida sin sentido. Nuestra vida muchas veces, ya me quiero morir, Señor, ya llévame, ya ven por tu iglesia pronto, ¿no? Y así estamos, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos porque pensamos que nosotros somos los que tenemos que ser levantados o glorificados, o debemos tener cierta fama o cierto poder o cierta bendición económica. Hermano, no se trata de mí y no se trata de ti. ¿De qué se trata? Se trata del reino de los cielos. El reino de los cielos nos excede. Y el reino de los cielos no está hecho por una persona o para una persona, hermano. Somos todos nosotros, y todos nosotros como iglesia tenemos el propósito de hacer avanzar el reino de los cielos. O sea, no hay nada más de que la iglesia exista y de que todos estemos escuchando todos los jueves y todos los domingos una predicación para que mi vida mejore. Sí, claro, o sea, cuando estamos más cerca, cuando obedecemos y tenemos mayor fe, el Señor nos bendice. Pero después de que el Señor nos bendice, ¿nosotros qué? Bendecimos a todas las naciones de la tierra. Entonces debemos pasar ese nivel, hermano. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? ¿Y por qué han sido bendecidos? Porque han tenido fe, y porque han obedecido, y porque la presencia del Señor está con ustedes y en ustedes. Porque la santidad y una nueva manera de vivir te hace estar más cercano a Dios, ¿sí? Todos, cada uno de nosotros. No el pastor, no el cura, no el papa, no, hermanos. Todos nosotros podemos estar más cerca del Señor. Todavía hay personas que dicen: pastor, ore por mí porque yo sé que usted está más cerca de Dios. No, hermano, la misma sangre que a mí me limpió es la misma sangre que a ti te limpió. El velo que se partió de arriba abajo para entrar en el lugar santísimo se abrió para mí como para ti también. Entonces, hermano, no se trata de nosotros. Nosotros somos acarreados, claro que sí, en bendición.
Por supuesto, si uno obedece la palabra, si uno obedece el mandato del Señor, por supuesto que vamos a ser bendecidos, hermano. Eso es evidente con cada una de las personas que decidió tener fe, obedecer. El Señor lo bendijo, hermano. ¿Abraham fue bendito? Claro, el Señor lo bendijo. Y a toda su descendencia. Y bueno, hermano, entonces se trata de la misión de Dios. La iglesia, hermano, no tendría sentido de su existencia si no fuera por esta misión. Entonces el Señor diseñó por fases este proyecto, así como un proyecto de esos tecnológicos, ¿no? Así poco a poco empieza con un prototipo que es funcional y que es entendible para las demás personas, pero luego le va añadiendo más cosas. O sea, no que el Señor fuera pensando poco a poco, no, el Señor ya tenía todo el plan diseñado, pero los hombres necesitamos que entender poco a poco, y así fue como el Señor le fue enseñando a la humanidad. Esta es la iglesia y eso es lo que quiero que la iglesia haga, ¿verdad? Iniciamos con un prototipo desde Abraham, cuando ellos comenzaron a buscar o a invocar el nombre del Señor, ¿sí? En Adán, aún la misma caída de Adán cumple con un propósito, es decir, cuando el hombre se ve separado de Dios y comienza a buscar a Dios, entonces comienza a evidenciar un amor genuino, de una relación de amor genuino de búsqueda hacia Dios. Una búsqueda que viene realmente de la voluntad, aunque uno esté en la oscuridad y uno empieza a invocar el nombre del Señor, entonces el Señor empieza a ver amor genuino antes de que el Señor ya había decidido enviar a su Hijo Jesucristo. Dice que fue crucificado antes de la fundación del mundo, sacrificado, el Cordero de Dios. Entonces, la relación entre un pueblo, es decir, las personas, entre nosotros y Dios, solamente se puede iniciar a través de la fe. Cuando hablamos acerca de la fe, estamos hablando de esa invocación, es decir, creemos en el Señor. De esa manera es que el amor se muestra de verdad. Cuando tenemos fe, es decir, fe y amor, pues son casi sinónimos en la cuestión de la salvación. Si existe esto, hermano, fe y amor, entonces ya existe una relación. Por eso el hombre que se relaciona con Dios, por el mero hecho de la presencia de estar allí delante de Él, esa misma presencia de Dios le capacita para bendecir a los demás, hermano. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, ese ADN de fe que recibimos, entonces eso se expande hacia la creación, hermano. Entonces, cuando Dios está cercano, cuando Dios se relaciona con otros, entonces no se puede evitar la bendición. No se puede evitar. Una cosa es, eso es lo que sucede. Bueno, no solamente eso sucede, sino que es inevitable, hermano. Cuando uno está delante de Dios en su presencia, es inevitable que seamos bendecidos. Entonces, cuando todo un pueblo, cuando toda una comunidad de cristianos se une para buscar a Dios en fe, entonces ese pueblo es bendecido, hermano. Entonces, ¿cuántos estamos cercanos al Señor? ¿Verdad? Porque la gloria de Dios es la que es la esencia de la iglesia. La presencia de Dios es como ese perfume que a donde quieras huele. A donde quiera que vas, huele. Es una fragancia, hermano, que tiene la iglesia. ¿Y cómo es eso? Pues es el Espíritu de Dios en medio del pueblo. Hermanos, si el pueblo
no tiene al Espíritu Santo, entonces ese pueblo no se puede considerar como iglesia. La cosa que hace diferente a un pueblo de otro, a una comunidad de otra, de una religión a otra, es que el Espíritu Santo habita en medio de él. Si el Espíritu Santo no habita, repito, no se le puede considerar iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos esto primero, hermano. Tenemos un prototipo, un ADN que es la fe, y la esencia que es el perfume del Espíritu Santo, metafóricamente hablando, el que se corre por todas partes, ¿verdad? Luego vimos acerca de un sistema operativo. Y bueno, ¿cómo puede el hombre en su estado de debilidad y pecado convivir con Dios? En el Edén era fácil porque el hombre pues no tenía pecado que haya concebido. Dios se paseaba, Él caminaba, andaba con ellos, pero bueno, el pecado en cierta manera ayudó a que la gracia fuera evidente, es decir, la luz es más evidente en medio de la oscuridad. Y también el hombre, a partir del pecado, debió entender que la independencia de Dios o estar lejos de su presencia no lo podía regresar al paraíso. Nadie que esté viviendo en la oscuridad puede experimentar la presencia del Señor. Y no siempre lo entendieron así, hermano. Por ejemplo, los descendientes de Caín escogieron elegir su propia torre al cielo, hicieron su torre de Babel, mientras que los de Set decidieron invocar a Dios, invocar en fe, oraron creyendo que Él es. Descubrieron después de Génesis 3 y existe una forma para encontrarse con Dios. Entonces, los hombres encontraron la oración como el medio con el cual podían establecer una relación con Dios, donde Dios se hacía cercano. Por eso dice la Escritura que todo aquel que invoque el nombre de Dios, ¿qué dice? Será salvo. La invocación no es una cosa así como se utiliza en las películas de magia, en donde vamos a invocar al espíritu de que, o sea, no es así. La invocación en la Biblia es precisamente buscar, orar al Señor en fe, y cuando uno ora es obvio que uno lo hace en fe, si no, ¿a qué le oramos, no? Necesitamos entender que Dios existe, y por eso oramos, y cuando oramos estamos invocando a Dios. Y cuando decimos: Señor, yo sé que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz para limpiar mis pecados y para salvarme, entonces es que nosotros somos salvos. En el pasado, hermano, encontrarse con Dios, allí en el Antiguo Testamento, era necesario que se ofrecieran sacrificios. Se ofrecían ofrendas de paz, de arrepentimiento, de acciones de gracias también. Y eso es porque el pecado estorba, el pecado tiene sus consecuencias y es un obstáculo en la relación que el hombre tenía con Dios. Y el sacrificio era la sanción o el castigo inmediato que hacía conscientes a los hombres de esa debilidad y de la superioridad de Dios, que es santo. Entonces, hacer sacrificios era: Señor, me reconozco pecador, reconozco que necesito dar un pago y reconozco que tú eres santo. Eso era lo que los sacrificios representaban. Era como un traductor entre un Dios santo y el humano pecador. Es decir, los hombres dicen quién sabe qué cosas, pero el sacrificio habla el idioma de Dios para que pudiera haber una comunicación entre ellos, ¿verdad? Entonces, ahora, hermano, este es el nuevo lenguaje del reino que suplió la confusión que trajo Babel. Hablando metafóricamente igual. ¿Qué pasó en Babel, hermano? Las lenguas. ¿Y qué causó esa división? Entonces se separaron. Es lo mismo, hermano.
Como cuando el hombre pecó, ¿qué pasó allí? Como que si el hombre hablara una lengua extraña a la de Dios. Entonces Dios y el hombre no se entendían hasta que hallaron la manera de encontrarse por medio de la fe, de la invocación de Dios. Allí está, hermano, el origen de la iglesia. Una aplicación de la fe desde el principio, desde los sacrificios, hermano. Y bueno, hermano, ¿cuál es la visión entonces de la iglesia? Ya sabemos que es el prototipo, ¿verdad? Una relación de genuino amor por medio de la fe. Eso es, se entiende que Dios, al amar y estar en contacto con su creación, bendice, pero el pecado estorba, por lo que se requiere un nuevo lenguaje de comunión, pues Dios solamente se manifiesta en ese ambiente de sacrificio. ¿Y cómo es ese ambiente de sacrificio? Limpio, ¿sí? En donde los pecados son perdonados, en donde el pecado no estorba, ¿sí? En la antigüedad eran necesarios los holocaustos. Precisamente, hermano, el sacrificio era cortar en dos partes el animalito, lo cual trae la palabra pacto. Ahí es en donde Dios formaliza las bases para tener una comunión con Él. Es decir, primero el hombre halló una manera de encontrarse con Dios por medio del sacrificio, pero no solamente es así, es como cuando tú conociste a tu novia, los que están casados, ¿no? Y luego que dicen, ¿son novios eternamente y para siempre? ¿O qué? No, ¿verdad? ¿Qué hacen? Formalizan, ¿sí? Hacen un pacto. Entonces el hombre encontró la manera de llegar a Dios, pero entonces Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto en donde no solamente recibo yo las bendiciones del Señor, o las bendiciones del enamoramiento, o etcétera, etcétera, sino que yo contraigo ahora sí formalmente responsabilidades escritas en un contrato. Ahí viene el pacto entonces. Génesis 18:18. Acuérdense que estoy utilizando otra versión que dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Ahí está el pacto, ¿sí? Mira, yo lo voy a bendecir, pero si ponen en práctica lo que es justo y lo que es recto. Ahí está la contracción de responsabilidades en un pacto. Por supuesto, sí, una relación de amor. Conocemos de antemano que el gran mandamiento y el resumen de toda la escritura antigua es el amor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahí está. Es una relación de amor. Y si Dios nos eligió y se relaciona con nosotros, reconocemos que es lo mejor que nos haya pasado en la vida, ¿no? Es un gran privilegio, pero se necesita un pacto para adquirir responsabilidades. La cosa no solamente es de un lado, sino es bilateral. Salud, salud. El versículo 18, ahí el mismo Génesis dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, ciertamente Dios eligió un pueblo, lo recluta, así como una empresa, una gran empresa que es el reino de los cielos, y les da una misión de que sean el medio por el cual Dios expresa su amor a toda la creación, para que Dios bendiga
a todas las naciones. Entonces, hermano, repito, y debe estar siempre en nuestra mente que la iglesia existe para bendecir a toda la gente y a toda la creación. Dice que Él vino a reconciliar consigo, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Está hablando de solamente los seres humanos? No. Es decir, que nosotros como el pueblo de Dios comencemos a hacer las cosas distintas como las como las hace el mundo. Una manera de trabajar distinta, una manera de llevar la familia distinta, una manera distinta de cuidar nuestro propio cuerpo, una manera distinta de administrar nuestros recursos materiales. Todo, hermano, debe expresar el amor y el orden del reino del Señor. De esa manera las naciones pueden ser bendecidas. Dice el versículo 19: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Ahí está una puerta, hermano. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Es decir, Dios puso a Abraham en medio, ¿no? Está Dios, está Abraham y está ¿quién? Todas las naciones, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, Abraham es la puerta. En este caso, entonces, la familia de Abraham, hermano, es el símbolo de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el camino y somos la puerta. ¿La puerta dónde? A Dios, ¿sí? Entre dos esferas. ¿Cuáles son esas esferas? El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Ahí está, ¿sí? Sin andar en el camino de Dios no hay bendición, porque este es un fruto de la justicia. Por eso cumplir la ley, hermano, es el camino para la santidad. Y los actos de obediencia que de allí se desprenden son las semillas, hermano, que se siembran del reino, que llevan la bendición a toda la creación. Dice, como esas semillas de mostaza, hermano, esas semillas de santidad en todas las cosas que hacemos. Hermano, tú puedes ser una persona que probablemente no hable. No sé cuántos de aquí son retraídos, así como dices, no. O sea, sí me encantaría hablar del evangelio, conozco, sé cómo hacerlo, pero no me da ni pena, me da pena conmigo mismo, ¿no? O sea, no me daría pena hablar del evangelio, pero sí me da pena hablar yo, porque yo soy retraído. Hermano, las semillas de santidad, esas pequeñas cosas, hermano, esa semilla de mostaza, ¿cómo haces las cosas? La gente puede ver cosas y detalles tan pequeños en tu vida que pueden ser una semilla que es sembrada, que luego crece, va creciendo como un árbol, ¿sí? Y así es como crece el reino de los cielos, hermano, con pequeñas acciones que bendicen a todo el mundo. Dice Deuteronomio 10:12: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Ahí está. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. 13. Que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Hermano, es una promesa. Es una promesa. Obviamente hay predicaciones que apelan a la avaricia. Hay palabras de predicadores que
En vez de llevarte al Señor, a obedecer al Señor, te prometen el cielo y la tierra, pero por un monto, ¿verdad? Ajá. En vez de que te digan, obedece al Señor, haz sus mandamientos. Hermano, ve y predica la palabra, porque el Señor Jesucristo es nuestra autoridad. Entonces, si la palabra comienza a ser un poquito ruda, por decirlo así, realmente la palabra no es ruda, ¿eh? El corazón pecaminoso lo siente rudo, que es otra cosa, porque no está acostumbrado. Pero muchas gentes o muchos predicadores evitan decir los mandamientos del Señor porque la gente se comienza a ir de las iglesias. O dicen, no, es que la gente ya viene suficientemente cargada del pecado encima, ¿para qué le vamos a echar otra carga? Pues ¿cuál carga? Es para que hagas lo bueno y para que te vaya bien, así dice la palabra, ¿o no? Hermano, ¿cómo vamos a bendecir a las naciones si nosotros primero no hemos sido bendecidos por nuestra fe y por nuestra obediencia? Entonces, a veces nosotros somos el obstáculo para que el mundo no escuche, porque el mundo no puede ver a un Dios que está bendiciendo a su pueblo porque está siendo obstaculizado por sus propias fallas, por su falta de comunión con el Señor. ¿Por qué hay falta de comunión con el Señor? Pues porque hay pena, porque hay culpa. Pero bueno, hermano, Dios nos eligió por amor para que el pueblo ande en buenas obras, para que manifestemos lo bueno, para que por medio de esos detalles pequeños que son una semilla esparzan la bendición al mundo. Entonces, de esta manera las naciones vendrán al Señor y lo glorificarán. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. El camino para andar con Dios en el Antiguo Testamento estaba ubicado en un lugar. ¿Cuál era? El templo, nada más. Ahí es en donde el hombre se encontraba con Dios y en donde Dios andaba con ellos. Pero obviamente esto cambió cuando el Señor Jesucristo vino. Él dijo, ya no en este templo, no en ese monte tampoco, sino todos los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios está presente, sí, en la tierra. Entonces ese lugar en donde está es una puerta real al cielo, es un punto de acceso, de bendición, que es la iglesia hoy. Ya no es un templo, ya no son 4 paredes, hermano, ya no, porque todavía algunos piensan que esta tarima de madera es como un altar más sagrado, no sé, ¿no? Ajá. Entonces, si alguien se sube así como que, no te subas al altar santísimo, más quítate el calzado de los pies porque este lugar es santo. Hermano, tú eres el templo sagrado del Señor. Entonces, si tienes que quitarte las chanclas, ¿en dónde te las tienes que quitar? En el corazón, ¿sí? ¿Qué importa, hermanos? Es que sacralizamos las cosas y cuando llegamos al lugar sagrado que es la iglesia, ay, así, bien santos con la aureola en la cabeza, pero cuando salimos de la puerta, pues como ya no es el lugar santo, pues qué importa cómo me porto. Pero hermano, recuerda, el Espíritu Santo está viviendo en ese templo que está allí, sentado, ¿verdad? Allí. Y este templo, hermano, nosotros simbolizamos la puerta entre los dos mundos. Ay, eso a mí me da escalofríos, hermano, Nosotros somos la puerta entre esos dos mundos.
La oración en arrepentimiento, hermano, es la acción, es la llave que abre esa puerta. Y una vez abierta esa puerta, al tener contacto con el cielo, somos bendecidos. Somos capacitados para bendecir a otros. Una puerta abierta, hermano, ¿cómo no va a bendecir a todas las naciones de la tierra? Pero ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como bendecidos? ¿Vivimos en constancia con esa puerta abierta? ¿Somos realmente el templo en donde el mundo podría reunirse con Dios? Repito, nosotros somos el templo. Somos el punto en donde los hombres pueden reunirse con Dios. Mediadores, hermano, una vocación sacerdotal. Y un sacerdote como tú y como yo es el portero del reino. Abre y cierra. La iglesia, hermano, abre y cierra. Y la iglesia tiene las llaves para abrir y para cerrar. Primera de Pedro 2:4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hasta allí, vamos al versículo 9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Un pueblo que hace las obras de Dios. Un reino de gente que experimenta la presencia de Dios, que puede ser expandido. Entonces, por un lado, hermanos, somos como un rey, como un delegado de Dios que es prudente, que es productivo, que sabe gobernar, un mayordomo que administra fielmente las pertenencias de Dios. Y por otro lado, somos un sacerdote que intercede y que abre puertas a la bendición de Dios a todas las familias y naciones de la tierra. Entonces Dios llama en su empresa llamada Reino de Dios y recluta personal requerido para esta misión, los reyes y los sacerdotes, hermano. No para mi gloria, sino para la gloria de Dios. En este punto, hermanos, se cimienta el significado de la iglesia, es decir, llamados, eso es lo que significa. Congregados, convocados para un trabajo, hermano. De principio a fin, somos el personal para la misión de Dios. Apocalipsis 1:5 dice: de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? Un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Sí. Entonces el Señor soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, recluta sacerdotes y reyes que sean a su imagen y a su semejanza a lo largo del mundo, que sean como una ventana de la belleza de su presencia, de la belleza de su propia santidad, la belleza y el orden de sus leyes,
que sean la representación viva de sus mandamientos y de su amor inconmensurable. Porque, hermano, las leyes son eso, el amor de Dios. ¿Qué dice la ley? Ama a Dios, que tienes que amar a Dios con todo, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es, no robarás. ¿A quién no robarás? A tu prójimo. ¿A quién no matarás? A tu prójimo. Todas las cosas tienen que ver con amor al prójimo y con amor ¿a qué? A Dios. Entonces, cuando nosotros cumplimos la ley y los mandamientos de Dios, amamos al prójimo y amamos a Dios. Y cuando nosotros amamos al prójimo y amamos a Dios, estamos reflejando el amor de Dios. Por eso la ley, hermano. Por eso la ley. Porque tantas personas que dicen, es que la ley ya fue abolida y por eso no debemos tocar el pandero, ni la batería, ni nada, ni hacer esto, ni dar diezmo, ni nada. Hermano, la ley, lo que fue abolido de la ley fue el acta de decretos que había en contra de nosotros. Es decir, el acta en la que se apunta todas las fallas, todas las infracciones eternas de los pecados en toda nuestra vida. Eso fue lo que se fue destruido. Pero la ley, ¿en dónde está ahora? A ver quién me responde. Eso ya lo he dicho muchas veces. En mi corazón. Y pondré la ley en sus corazones, hermano. Pero aquel que dice, no, la ley ya no aplica para mí, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? La ley ya no aplica para, bueno, ya no me condena, pero que yo ya no tengo que hacer las cosas estas, ¿no? Porque yo soy salvo por gracia. Digo, sí, soy salvo por gracia y soy salvo por fe y nada más. Pero si el Señor transformó mi vida y puso la ley dentro de mí, yo tengo que ser la ley viviente. El orden del reino de los cielos, vivo caminando en la luz, hermano. Dice Salmo 52, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Cuando dice de Sión, obviamente se está refiriendo al templo de Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo es que Sión era tan resplandeciente? Pues precisamente porque allí estaba el templo. Y porque allí estaba el templo significaba que Dios estaba allí, ¿verdad? Pero ¿por qué resplandecía Sión? Porque Dios resplandecía en ese lugar. Y Dios debe resplandecer, ¿en dónde? En nosotros. ¿Cuántos están resplandeciendo? Ahí está, hermano. Resplandecemos a Dios. Dice, de Sión, perfección y hermosura, Dios ha resplandecido. O sea, y no es una cosa metafórica así o fantástica de como que me imagino cómo sale la luz de dentro de mí. No, hermano, está hablando de actitudes. Está hablando de la belleza, de la pureza del carácter de Dios en mí. Entonces, ¿cómo va a resplandecer la perfección y la hermosura de Dios si yo soy bien gritón? O si yo estoy todo el tiempo refunfuñando y quejándome de absolutamente todo. Digo, sí hace calor, pero no es para tanto, ¿verdad? Ya se apagó la luz resplandeciente del Señor, ¿no? Pues por eso, hermano, cuando la luz resplandece bendecimos a los demás. Pero cuando la colonia escucha a 1 o 2 cuadras tus gritos,
¿cómo serán bendecidas las naciones de la tierra, hermano? ¿Cómo la iglesia va a cumplir su propósito? Y uno acá, Señor, dame un propósito maravilloso para mí. Pues pórtate bien. Mira. Ajá. Y yo te voy a bendecir. Y así como yo te bendiga, vas a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y así es como vas a cumplir mi propósito maravilloso y grandioso. No hay otro. No es de mis delirios de grandeza. ¿Verdad? Cuando tú obedeces, el Señor te exalta. Cuando tú te humillas, dice la palabra, ¿qué? El Señor te exalta. Pero el soberbio dice, lo ve de lejos. Primero de Pedro 2:5 dice, de este modo, bueno, es la parte B, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces era una aceptación de Dios palpable. ¿Cómo es que Dios manifestaba esa aceptación en ese sacrificio? Dice la palabra que el Señor llenaba, ¿qué? Todo el templo. Es exactamente lo mismo, hermano. Cuando tú estás viviendo como un sacrificio vivo en el templo del Señor, entonces Dios llena todo. ¿Y cuál es nuestro propósito? Llenarlo todo. Bendecir a todas las naciones de la tierra, hermano. Ese es el propósito. Esa es la finalidad del sacrificio. Que la presencia de Dios se manifieste. Que su gloria sea evidente en nuestra vida. Que su luz, hermano, sea evidente en este mundo de oscuridad. Una luz a las naciones, hermano. La palabra de Dios es luz por sí misma, ¿verdad? Su mandamiento, el consejo de la palabra es como una lámpara en el camino a nuestros pies, que nos guía por el camino donde debemos andar y caminar. Al poner sus leyes, hermano, su pacto, el pueblo funciona como esa lámpara que alumbra, hermano. Tus actitudes, tu obediencia a los mandamientos, a la palabra, hermano, eso es una luz que encamina a la gente hacia Dios. Por eso dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. No nuestra luz propia, obviamente, sino que proyectamos la luz del Señor. Isaías 49:6 dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob. Es decir, pues no es gran cosa que estés aquí, hermano, en la iglesia. Ni que todos aquí en la iglesia nos portemos bien y que, sí, entonces nos llevamos súper bien y comemos juntos. Y no es gran cosa, hermano, ¿sí? Ni que hagas volver a los de Israel, es decir, que vayas por un hermano de allá y que lo vuelvas a traer a la iglesia. No es gran cosa, hermano, a quienes he preservado. O sea, ustedes son mi iglesia, yo los cuido. Pero dice, yo te pongo ahora como luz, ¿para qué? Para las naciones. Esa es la gran cosa, hermano. Que seas luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esa es la gran cosa. No que seamos iglesia. Sí, es gran cosa la misión de la iglesia. La luz, hermano, es un equivalente de la bendición también. Nuestras mismas actitudes son bendición para la gente. Nuestra manera de hablar es luz para la gente, es bendición para la gente. Nuestra predicación, hermano, es una bendición para la gente. La salvación y la evangelización es una luz y una bendición para la gente.
Y esta es la finalidad del proyecto, hermano, que su pueblo lleve la salvación a todas partes. Y acuérdate, hermano, que la salvación no es nada más un momento en el que yo recibo al Señor. No se trata de eso. Se trata de una restauración de todo. Recuerda, el reino de Dios. No solamente es cosa de mi mente o de que mis emociones estén mejor, o de la condición de mi espíritu que está bien delante del Señor. Todo es parte, pero no es el todo, hermano. La salvación es de todo. La reconciliación es de todas las cosas. La salvación se manifiesta, repito, en la redención de mi trabajo, en la redención de mi manera de administrar, repito, la redención de cómo llevo la familia, de cómo trato a mis hijos, de cómo me comporto con mis padres. La palabra dice que el Evangelio se dio para abrir los ojos de los ciegos, para liberar a los presos que están en los calabozos de oscuridad. Y las analogías son infinitas sobre la oscuridad y sobre la luz. La iglesia, hermano, emerge, sobresale en esta historia de contrastes entre la luz y la oscuridad. Y por eso el Señor prometió que ni las puertas del infierno, ni todos los poderes del Hades o de la oscuridad pueden prevalecer en contra de la iglesia. La luz prevalece y la iglesia sigue. Hermano, entonces en esta historia aprendemos que la luz es como una antorcha, y que en todo el tiempo, a partir del principio, después del pecado, ha sido como una antorcha, pero cuando vino Cristo, vino a brillar como un sol por medio de la salvación. Entonces la iglesia fue desde el principio y será siempre una luminaria que muestre a Cristo, y esa luz proviene de la gloria de Dios que se manifiesta en los templos vivientes, llenos de su presencia, del Espíritu Santo. Gente que manifiesta los frutos de su Espíritu, que vive la vida del reino en todas las áreas de su vida, que presenta sacrificios espirituales día a día, llenando a todos los pueblos de la salvación del Señor. Esto es ni más ni menos, hermano, la razón de nuestra existencia como iglesia. Ya somos el reino, hermano. Tenemos la vida permanente en Cristo. Eso fue dado por gracia y accedimos a la fe, que es la respuesta de un verdadero amor por Dios. Pero tenemos todavía un trabajo que hacer. Y el reino del Señor vendrá definitivamente cuando el Señor Jesucristo establezca la justicia y la equidad absolutas. ¿Y en dónde el Señor nos va a encontrar cuando Él venga? ¿En qué parte del trabajo que el Señor nos delegó nos va a encontrar? Porque un día el Señor le dio a sus siervos un talento, 5 talentos y 10 talentos, y dijo: yo me voy a ir, pero un día voy a regresar. ¿Qué hiciste con eso que te entregué? ¿Cómo estamos esparciendo la semilla? ¿Con cuáles talentos, hermano? Repito, cuando hablamos de dones, no hablemos solamente de estos que sirven para edificar y para preparar a los santos para la obra del ministerio que es afuera, sino todos los talentos que el Señor te dio, tus habilidades, tu oficio, tu carrera y todo eso que puede representar a Dios afuera
para que no sintamos que no servimos porque no estamos aquí. No todos van a servir en la iglesia, hermano. Sí van a servir todos para edificar la iglesia, pero de manera distinta, y no siempre es adentro. Siempre se necesita gente aquí adentro. Eso es definitivamente, siempre hacen falta obreros adentro, pero afuera, más. ¿Verdad? ¿O no crees eso? Entonces, hermano, si tú estás viendo la necesidad aquí, pues apúntate. Pero yo creo que la necesidad más evidente está allá afuera. ¿O no? Todos tenemos cómo participar. Y que una persona a lo mejor en toda su vida no sirva dentro de la iglesia, eso no lo dignifica menos. O no lo hace menos que el líder de la alabanza, o no lo hace menos que el pastor, hermanos. Todos y cada uno tenemos una ocupación, un don, un talento que el Señor entregó en nuestras manos. Y todos y cada uno tendrán su recompensa. Y ninguno es más sagrado que otro, hermano. Ni siquiera tu oficio como pastor es más sagrado que tu trabajo. Todo depende de cómo lo ves. Si tú usas tu trabajo para honrar, glorificar al Señor, hermano, tú y yo somos iguales. Y eres grande en el reino de los cielos. Lo repito, si ves necesidad aquí, apúntate. Hace falta, Que el Señor nos ayude, hermano, a alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito? Ándale, muy bien. Llenarlo todo, ser bendición a todas las naciones de la tierra. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia, Señor, hasta este día, Señor, nos ha alcanzado. Gracias, Padre, por la exhortación. Y Señor, mi petición en esta noche para tu pueblo, Padre, es que podamos, Señor, realmente arder, Señor, desde nuestro interior. De compasión, y de amor por ti, Señor. Porque yo sé, Señor, que no puedo mostrarte, Señor, un amor sincero si no estoy comprometido con tu mandamiento, Padre. ¿Cómo podría, Señor, yo amarte si no amo lo que tú amas?
Y de tal manera, Señor, amaste tú al mundo, que diste, Señor, tu Hijo unigénito. Y reconocemos, Señor, que no hemos dado mucho, así como tú, Padre, amando tu causa, entendiendo, Señor, que un día yo fui alcanzado, Señor, por alguien, Señor, que tenía ese fuego en su corazón de amor por ti. Así que, Señor, esta es mi petición delante de ti, por tu pueblo, Señor. Que podamos despertar, Señor, abrir los ojos, Señor, levantar la mirada y ver, Señor, esa mies que se está cayendo, Señor, que ya está madura, Padre, que se está tirando, Señor, en el suelo, Padre. Queremos estar, Señor, caminando de acuerdo a tu causa, Señor, y a la misión que tú hiciste, Señor, enviando a tu Hijo, Señor. Danos un corazón de amor, Señor, de compasión. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.